La historia de hoy trata sobre la sombra en la pared. Wow. Habían dos niñas que dormían en una habitación. Siempre estaban muy tranquilas, se acostaban muy temprano y estaban muy felices. Un día, las niñas se levantaron muy asustadas a medianoche, gritando: «¡Papá, papá, mamá! Hay un monstruo en la habitación». Y las niñas estaban muy asustadas porque la habitación estaba oscura, pero veían algo en la pared. Veían algo extraño que no veían los otros días. Entonces las niñas arrancaron a correr para la habitación del papá y la habitación de la mamá. Y le dijeron que había algo en la habitación. Entonces papá y mamá se vinieron para la habitación y prendieron la luz y miraron y no había nada. No había nada. Estaba la habitación como siempre. Entonces el papá le dijo a las niñas: «No te preocupes, a veces los niños tienen pesadillas y tienen terrores nocturnos». Y la niña: «Vale, no sé qué será eso, pero bueno». Entonces la niña dijo: «No apagues la luz, deja la luz prendida. Pero el papá dijo: no puedes dormir con la luz prendida, porque si duermes con la luz prendida no vas a descansar bien. Los ojos necesitan oscuridad para dormir, para descansar». Entonces las niñas dijeron: «Bueno, papá», y apagó la luz. Y entonces cuando el papá apagó la luz, las niñas comenzaron a ver otra vez en la pared una sombra oscura. Y comenzaron a gritar otra vez: «¡Ah! Y entonces el papá volvió otra vez y prendió la luz y miró en la pared y no vio nada. Y las niñas dijeron: no, yo quiero dormir contigo esta noche. Y se fueron a dormir con el papá y la mamá porque tenían mucho susto. Bueno, la siguiente noche volvieron las niñas y se acostaron. Ya se les había pasado el susto. Cuando apagaron la luz y otra vez las niñas: «Papá, hay algo en la pared, hay algo raro, como que se mueve». Y las niñas: «Uy, qué susto». Otra vez. No querían apagar la luz. Y el papá: «¿Pero qué será? ¿Qué será? Yo siempre dejo la puerta abierta para que no se asuste». Y se quedó pensando. Y le dijo a las niñas: «Bueno, vayan a dormir a mi pieza otra vez, porque no quiero que tengan susto». Y entonces el papá siguió pensando y dijo: «¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que sucede? Es muy extraño que 2 noches seguidas las niñas están gritando que hay algo en la habitación. No era normal». Pues a la tercera noche, volvió otra vez las niñas a llorar. Iban 3 noches y las niñas no podían dormir en la habitación de ellas, porque las niñas veían algo en la pared. Estaban muy asustadas. Pero el papá ya estaba aburrido porque el papá le gustaba dormir solo en la habitación con mamá. Y para eso las niñas le tenían una habitación y les tenía una cama grande a cada una. Entonces el papá le dijo a las niñas: «Vamos a hacer algo. Esta noche papá se acuesta con una niña y mamá se acuesta con la otra. Y cuando ustedes vean algo, me avisan». Entonces papá se acostó con la niña más pequeña y mamá se acostó con la niña más grande. Y apagaron la luz. Cuando papá y mamá también vieron la sombra en la pared. ¡Ay! Y se asustaron y prendieron la luz. Y dijeron: «¿Qué es?». Ellos dejaban la puerta abierta. Resulta que el papá había comprado una planta grande. Una planta que tenía hojas grandes, verdes. Es que para que se viera bonita la casa. Una planta. Pues cuando apagaba la luz, en la parte de atrás de la planta había un aparatico que era el que repartía el internet para toda la casa y botaba una lucecita. Y esa lucecita daba por atrás de la planta, de la matica. Entonces la planta producía una sombra. Era una sombra de la planta. Claro, la planta estaba ahí colocada y cuando apagaban la luz, la lucecita del internet hacía que la planta
saliera una sombra y en la pared se veía como que habían una cosa así con unas cosas largas. Pero mentiras, no había nada. Era la sombra de la planta. Entonces papá le dijo a las niñas, ja, 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 yo soy muy tonto. Claro, ¿cómo voy a dejar esa planta ahí al frente de la puerta? Y con esa luz allá por la noche, pues claro, las niñas veían una sombra. Y yo también la vi. Entonces el papá y la mamá quitaron la planta de ahí y se la llevaron para otro sitio, a la habitación de ellos. Y apagaron ese aparato que alumbraba. Lo apagaron. Y se vinieron para la habitación nuevamente y apagaron la luz y ya no había nada. No había nada. Porque nunca había habido nada en la habitación. Días antes, el papá se había comprado la planta esta y la había colocado al pie de la puerta de las niñas. Sin darse cuenta, claro, la planta producía esa sombra y las niñas se asustaban. Entonces ya el papá y la mamá le explicó a las niñas que no había nada, que las niñas estaban protegidas porque estaba el papá y la mamá, que en la casa no había nadie más. Además, que cuando las niñas dormían, venían 2 ángeles de Dios. 2 ángeles con unas alas inmensas de grandes. Y cada ángel se hacía al lado de la cama de cada niña y la arropaba con sus alas así por la noche, como la gallina que protege los pollitos. Y esos ángeles protegían a las niñas todas las noches. Eran unos ángeles invisibles, pero eran unos ángeles hermosos, blancos, llenos de plumas. Eran ángeles de Dios que estaban ahí para cuidar y proteger las niñas. Y el papá y la mamá sabían que las niñas tenían unos ángeles que las protegían y por eso las dejaban dormir en su habitación. Ellas no estaban solas, ellas no dormían solas, porque primero se acompañaban entre ellas. Y segundo, estaba el ángel de Dios y en ese caso habían 2 ángeles, 2. No era uno, eran 2, porque como habían 2 niñas, Dios mandaba un ángel para cada niña. Entonces el papá le dijo a las niñas, no se preocupen que cuando apague la luz, los ángeles de Dios van a estar ahí cuidando. Además, la luz de la habitación cuando duerme debe estar apagada, porque cuando la luz está apagada, los ojos se pueden cerrar totalmente. Y entonces así uno puede dormir y descansar. Y luego, cuando cierra los ojos, la mente se va y llega al mundo de los sueños. Un mundo donde ocurren cosas maravillosas, donde nos encontramos con los amigos, donde jugamos, donde paseamos por muchos lugares desconocidos mientras dormimos. A partir de ese día, las niñas no volvieron a tener más susto de dormir solas en la habitación, porque primero que todo sabían que Dios enviaba a su ángel para que las protegiera. Aparte de eso, el papá y la mamá estaban al lado. Y para más seguridad, el papá y la mamá cerraban la puerta de la calle con llave 2 y 3 veces. Para que nadie fuera a entrar mientras las niñas y el papá dormían. Entonces estaban totalmente seguras. De ahí en adelante las niñas se venían a acostar. Todos los días a las 9 de la noche. El papá les contaba una historia y luego se acostaban a dormir hasta el siguiente día para ir a estudiar. Y luego cuando cerraban sus ojitos, apagaban la luz y dormían y soñaban cosas maravillosas. Porque cuando se duerme, se va al mundo de los sueños. Un mundo espectacular donde suceden cosas muy bonitas. Y esa fue la historia de la sombra en la pared. Que resultó que no era nada. Era solo la sombra de una planta. ¿Vale? Pues luego les contaré otra historia.
Chao. y